partícipe de mañana el almuerzo de Don Quijote, de uno de los almuerzos de Don Quijote tan típicos y tan emblemáticos de nuestra sociedad. Bueno, pues yo lo primero que quiero hacer... ¿Ves? No te falta micro, que se me escucha. Sí. Bueno, pues yo lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos y a todas por estar aquí recogiendo y acompañando a Jorge García López. Y la verdad es que da mucho gusto siempre poder presumir de ese personaje tan ilustre que tenemos aquí en La Mancha, como es Don Quijote de la Mancha, un personaje que es conocido en todo el mundo, que su novela ha sido El viajero y la novela también, y pocos sitios puede haber en el mundo donde se desconozca a este personaje. Entonces, encantados de recibirte esta vez y todas las que haga falta. Pues Jorge García López nació en Barcelona en 1961 y se formó junto a Francisco Rico, Alberto B. Blecua, Pedro M. Cátedra en la Cátedra Universitaria de la Autónoma de Barcelona, donde fue becario de investigación y profesor ayudante de 1990 a 1992. Conferenciante habitual en coloquios y congresos de literatura española, ha dirigido 4 proyectos de investigación de dotación oficial del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía y Competitividad, centrados en el siglo XVII y en relación entre la literatura, la ciencia y el pensamiento filosófico. En la actualidad tiene sesenios de investigación oficialmente reconocidos por la Comisión Nacional de Evaluación y de Actividad Investigadora. Ha colaborado también en el segundo volumen de la Historia de la Literatura Española, dirigida por José Carlos Mainer, Historia de la Literatura Española 2, La conquista del clasicismo, Crítica, Barcelona, 2011, volumen realizado en colaboración con Eugenia Fonsalva y Gonzalo Pontón, y donde se hizo cargo de los capítulos Corrientes intelectuales del siglo XVI, Inquietudes estéticas y linderos históricos, y Prosa de ideas y tanteos personales, que ocupan las primeras 350 páginas del volumen. Entre sus últimas publicaciones destacan las monográficas Cervantes, la figura en el tapiz, y Borges, la visita de Dios. Pues es una eminencia, un currículum estupendo, y encantados de que te hayas dedicado a hacer un rinconcito en tu trabajo a Don Quijote de la Mancha. Muchas gracias. Por profundizar un pelín más, que no es poco, este señor, ha hecho una biografía de Cervantes en un volumen reducido, que se dice además, pero es que la esencia, realmente es un libro sobre Cervantes, sobre la biografía, que merece mucho la pena leerlo. Realmente, ahora mismo Jorge es profesor investigador en la Universidad de Gerona y, ha centrado sus investigaciones, vamos a decir, no solo en Cervantes, sino en la literatura medieval española, que realmente, claro, es el origen de todo el siglo de oro, y últimamente también en la literatura hispanoamericana. Ha estudiado, entre otros, monografías como el libro de Alexandre, Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Hita, como no, Miguel Cervantes, Francisco de Quevedo, Baltasar Gracián, Borges, etc. Llevaba mucho tiempo, que es lo que voy a terminar con esta introducción al conferenciante, mucho tiempo intentando que viniera, ¿vale? Y para nosotros la verdad es que es un orgullo tenerlo aquí hoy, porque son de estas personas que parece que no destacan mucho, entre comillas, ¿vale? No destacan mucho en los medios, no destacan mucho, me refiero a los medios cervantinos y tal, pero realmente para nosotros es un orgullo por la calidad de sus trabajos y esperamos que sea un deleite la conferencia que nos dé hoy y, por supuesto, ya para los que estemos mañana en el petit comité, digámoslo así, del almuerzo de Don Quijote. Sin más,
Le cedo la palabra a don Jorge y le doy un aplauso enorme. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? No, ahora ya que poner ahora este sí, micrófono. ahora Sí, sí. sí, ahora sí. Ahora sí. A ver, sí. ¿Me lo acerco? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Patricia y Juan, por la presentación. Es un... ¿Se oye? Sí, sí, sí. Un poquito más. La verdad es que es un placer y un honor estar hoy aquí con los amigos de la Sociedad Cervantina para hablar de un tema que me apasiona. Y para ello he preparado un pequeño PowerPoint donde he intentado centrar, resumir, estructurar y también jerarquizar algunas de las principales lecturas que se hacen de la obra maestra de Cervantes, que es, por supuesto, El Quijote. Aunque Cervantes es un escritor que tiene un nivel medio muy elevado. Sí, El Quijote es una obra maestra en las dos partes, evidentemente. Además, es uno de los motores fundamentales de la literatura moderna, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, El Coloquio de los Perros, Rinconete y Cortadillo, La Gitanilla, etcétera, pues son también obras maestras, ¿no? Algunas de ellas, como El celoso extremeño o El Coloquio de los Perros, están consideradas pues incluso al mismo nivel que El Quijote. Pero es El Quijote, efectivamente, o como dice al final de la segunda parte, yo nací para El Quijote. El Quijote es mi personaje. Entonces, voy a hablar de tres lecturas básicas. Una lectura cómica, una lectura literaria y después una lectura, digamos, histórica. El Quijote centrado en el contexto concreto en el que surge a finales del siglo XVI y que es el contexto en el que se mueve un Cervantes que entra en su madurez y que está muy atento a los cambios intelectuales que se dan a finales del siglo XVI y donde, en mi opinión, surge El Quijote. Porque si no fuera así, no se explicaría la extraordinaria influencia, la gran tradición literaria que hay detrás del Quijote. Para decirlo rápidamente, y es lo que vamos a ver a lo largo de estas tres lecturas, Cervantes se inventa con Don Quijote una nueva forma de pensar, que es pensar la vida cotidiana, lo que hoy llamamos novela, la vida cotidiana donde se realizan los valores morales. Pero primero hay una lectura cómica. Todo el mundo que haya leído El Quijote se ha reído. Yo muchas veces, bueno, se ha reído a carcajadas. Yo muchas veces, por ejemplo, en las clases, los alumnos, mientras que yo hablo, se intentan contener la risa, sobre todo cuando explico, porque todo el mundo sabe quién es Don Quijote, pero muy pocas personas lo han leído, es la verdad. Como pasa con otras obras clásicas, ¿no? Han visto películas y tal, pero bueno, todo eso son interpretaciones, en fin. Y entonces explico, por ejemplo, pues cómo Don Quijote le arrebata la bacía al pobre barbero que va de pueblo en pueblo. Y claro, la gente pues intenta contener la risa y yo les digo, no contengáis la risa, yo también me río, si es que es tremendamente cómico. Ahora bien, en primer lugar, es posible que la visión de Cervantes fuera más compleja y, desde luego, la comicidad del Quijote es una comicidad compleja y magistral por varios motivos. Uno, porque no ha envejecido. El humor es una de las cosas que envejece más rápidamente, porque muchas veces depende de contextos históricos concretos. En cambio, hoy leemos El Quijote y nos partimos de risa, y somos gente del siglo XXI, que vivimos en una galaxia completamente diferente a la que vivió Cervantes, en una sociedad completamente diferente. Y por eso los biógrafos muchas veces tenemos que hacer el esfuerzo de abstracción para intentar explicar determinados comportamientos de Cervantes, de su entorno, de su familia, de sus editores, de sus amigos, de sus enemigos, etcétera, ¿no? Porque vivimos en una sociedad diferente, completamente diferente. Entonces, por tanto, la lectura cómica, primero, no ha envejecido, y segundo, es una comicidad compleja. Es una comicidad compleja. Ahora se ha publicado un libro de Eduardo Aguirre que se titula justamente El humor generoso de Cervantes. La comicidad de Cervantes no es
es excluyente, no es punzante, no es insultante, sino que Cervantes ama a sus criaturas, ¿no? Las pone en situaciones ridículas, pero al mismo tiempo las salva. Y por otra parte, como decía el gran maestro Eugenio Asensio en su libro sobre los entremeses, Itinerario del entremés, en Cervantes, detrás de cada sonrisa hay una reflexión, que eso es lo que Cervantes, sobre todo después de 1605, cuando veía que estaba siendo identificado como autor cómico, pues el hombre, eso, claro, evidentemente, dentro de la poética clásica, para él era minusvalorativo, porque como había dicho Aristóteles en la Poética, una obra que Cervantes se conocía, si no de memoria, pues casi, la tragedia está por encima de la comedia, que es otro de los problemas que él tiene en la recepción de la primera parte. Porque claro, de pronto se preguntó Cervantes, ¿cómo es que la comedia está por encima de la tragedia? Porque claro, por cierto, el Quijote no es una obra cómica. No es una obra cómica, no es una novela cómica, aunque esa ha sido una de las interpretaciones fundamentales porque es lo primero que tienes a la vista. El Quijote es una obra que está, digamos, dirigida a la inteligencia del lector y que, por otra parte, muchas veces, como sucede con las grandes obras maestras, el lector se deja arrastrar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los primeros capítulos se lee y ya iba por los campos de la Mancha el famoso caballero español Don Quijote de la Mancha, piensas, pero bueno, vamos a ver un momento, aquí qué es lo que se está contando, porque es un anciano que vive en un contexto determinado, con el que no está de acuerdo, que tiene una visión, él quisiera vivir otra vida, pero además resulta que está enamorado de una labradora, Aldonza Lorenzo, a la que no sabe cómo acercarse y por otra parte tendría problemas, digamos, de prestigio personal porque él es hidalgo y Aldonza Lorenzo pues es una labradora, es pechera, ¿no? Entonces este hombre estalla y se marcha de casa. ¿Y qué busca? Busca a Aldonza Lorenzo, Dulcinea. Entonces, la lectura cómica está bien, es legítima, todas las lecturas que voy a exponer son legítimas, pero hay que tener en cuenta primero que para Cervantes el aspecto que nosotros vemos como cómico es una parte del Quijote, no es todo el Quijote. Me refiero sobre todo a la primera parte, porque ese humor, esa comicidad que tiene una extraordinaria calidad, que nosotros la podemos leer y podemos seguir riendo como en el siglo XVIII, como en el siglo XIX, como en el siglo XVII, es compleja. En Cervantes todo es complejo, pero la comicidad lo es mucho, porque la comicidad de Cervantes es una comicidad que huye hacia la ironía y por lo tanto exige una reflexión. Aquí hay un problema, y es que si bien Cervantes por una parte da la impresión de que está un poco, digamos, descontento con la recepción de la primera parte del Quijote, sin embargo los primeros 23 capítulos del Quijote están exclusivamente dedicados a Don Quijote y Sancho. Es decir, que lo que le sucede a los lectores del Quijote le sucedió al mismo Cervantes, que se enamoró de sus personajes. Pero claro, él también, digamos, valoraba mucho el curioso impertinente, el capitán cautivo, la historia de Fernando, Dorotea, Cardenio, Luscinda. ¿Y por qué sabemos esto? Porque en el último momento, posiblemente en el verano de 1604, Cervantes pudo leer toda la primera parte de corrido, lo cual significa que es posible que hubiera perdido la visión del conjunto. Y entonces se dio cuenta de que había escrito una obra desequilibrada en términos estructurales. Él, que tenía una mentalidad profundamente aristotélica, donde el concepto de equilibrio es fundamental. Hasta el capítulo 23, Don Quijote y Sancho, y a partir del capítulo 23, historias intercaladas. Y eso no le gustó. Pero no podía reescribirlo. Además, Francisco de Robles lo habría pagado, la aprobación del Quijote, ¿no? el privilegio de impresión.
Entonces, ¿qué hizo? Cambió el episodio de Marcela del capítulo 25 al capítulo 10-11 para que las partes estuvieran más equilibradas. Es decir, que él... Claro, Cervantes es una persona extraordinariamente exigente consigo mismo. Y cuando leyó posiblemente el limpio, el original de imprenta, el que utilizaban ya los cajistas para comenzar la impresión, le dio él vio, caramba, aquí hay un desequilibrio, ¿no? Y entonces cambió. Entonces, esta es la lectura cómica, que es lo primero que nos encontramos cuando, digamos, entramos en el Quijote. Nos reímos mucho, nos reímos. Yo una vez tuve que hacer un resumen capítulo por capítulo para una editorial que quería publicar unos apéndices con los resúmenes de las obras fundamentales de la literatura universal y me dijeron que tenía que contar capítulo por capítulo el argumento del Quijote. Y sinceramente me divertí como un tonto, porque estaba escribiendo y estaba riendo de lo mismo que estaba escribiendo. Es que hay, en fin. Pero el Quijote es también un arsenal de procedimientos narrativos. Parece casi mentira, parece casi una, ¿cómo decirlo? Parece una exageración, ¿no? Pero no es así. Es decir, la historia de la novela empieza, de la novela moderna, de la narración moderna, empieza con el Quijote y termina con el Quijote. Todo lo demás son notas a pie de página, sencillamente. Por ejemplo, yo he venido releyendo por segunda o tercera vez, ahora en el camino para unos trabajos, Madame Bovary, de Flaubert. Madame Bovary es una descendiente femenina de Don Quijote, evidentemente. Y así sucesivamente podemos ir, bueno, cuentos de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, en fin, y así sucesivamente, ¿no? Donde utiliza, por cierto, Borges, procedimientos narrativos del mismo capítulo. Está enamorado del capítulo 9 de la primera parte y hace que Pierre Menard haga una lectura seria de lo que es una parodia. Es decir, es un personaje que no se ha enterado de qué va el Quijote. En fin. Entonces, en el Quijote encontramos un arsenal de procedimientos narrativos que posteriormente la tradición narrativa occidental va a ir desarrollando y en muchos casos, bueno, es evidente, ¿no? La relación es evidente. El estilo irónico, por ejemplo. Borges, por ejemplo, que es un gran ironista, está enamorado del Quijote, por mucho que sus butades, ¿no? Aquello de que, bueno, yo he leído el Quijote en inglés y después cuando leí el de Cervantes me pareció una mala traducción y tal. Todo eso son las típicas tonterías de Borges. Borges era una persona que estaba profundamente enamorada del estilo de Cervantes, porque en realidad es el mismo estilo. Son dos autores paralelos. Muchas de los procedimientos irónicos, sobre todo en ficciones, están tomados, son desarrollos de Cervantes, ¿no? Y así podríamos ir enumerando no solamente novelas o narraciones que directamente hablan de Don Quijote, sino procedimientos literarios que están tomados del Quijote y están desarrollados. Por ejemplo, la focalización del punto de vista, en fin, mil formas de narrar. Por lo tanto, esto es la lectura, digamos, que hace generalmente un narrador. Por eso se dice muchas veces, y es verdad, que el Quijote es una especie de, sobre todo la primera parte, también la segunda, pero sobre todo la primera parte, que es la que más ha incidido en la tradición, es un manual de escribir novelas. Y es verdad, porque todo narrador que lee el Quijote se identifica con el Quijote. No solamente por la lectura literaria, sino por aspectos que ahora veremos, porque se plantean elementos fundamentales de lo que es una narración, de la aproximación a la cotidianeidad a partir de una consideración de los valores morales y así sucesivamente. Cervantes siempre está en el futuro, nunca en el pasado, como la mayor parte de escritores clásicos del pasado.
no solo es el clásico, no solamente es un clásico, es el clásico por excelencia. Los narradores, por ejemplo, del Quijote, la comicidad reflexiva, el estilo irónico, todo el conjunto de arsenales retóricos, etc. Esto sería una segunda lectura que no contradice a la primera, sino que simplemente la enriquece. Todos los novelistas, desde los ingleses del siglo XVIII que descubrieron la potencia de la ironía cervantina, hasta los grandes narradores del siglo XIX, de los Balzac a los Unamuno, Unamuno ya del XX, claro, pero quiero decir, pasando por Dostoyevsky, pasando por Solá, no digamos ya Galdós, y así sucesivamente, no solamente están enamorados de Don Quijote, de la obra, sino que además conocen, por ejemplo, casi de memoria, el discurso del canónigo, que son los capítulos 47 y 48 de la primera parte, que es en realidad la poética de la novela realista. Yo recuerdo que tenía un profesor del siglo XIX, que especialista en siglo XIX, ¿no? en novela, era gran especialista en Clarir y en Galdós, y tenía un curso de una asignatura optativa, y puso un cartel en la puerta que ponía algo así como: no se matricule nadie en este curso si no ha leído el Quijote. O sea, es decir, ese es el punto de partida para después empezar con los Balzac, los Solá, los Galdós, los Dostoyevsky, los Tolstoy, etc., ¿no? Esto sería el segundo nivel de lectura, que repito que no es contradictorio. Aquí no hay ningún aspecto peyorativo. Todas estas lecturas conviven y ninguna niega a la anterior. Ahora bien, ¿cuál es el contexto concreto histórico donde surge el Quijote? El Quijote surge en un momento entre los años digamos, no tanto el Quijote como el contexto intelectual de Cervantes, en un momento en que el humanismo está en crisis. Para el humanismo, estudiar a los clásicos era hacer filosofía moral, ciencia, que diríamos hoy, ¿no? Tú leías la historia natural de Plinio y estabas haciendo ciencia, porque es una obra de ciencias, y también de historia del arte, pero también de ciencia. Y entonces, evidentemente, la literatura y la filología era la llave de las ciencias para el humanismo. Esta verdad empieza a resquebrajarse hacia 1580. Y más adelante ya entramos en la modernidad. Res son las cosas, cualquier cosa, cualquier objeto de ciencia, de literatura, de filosofía o de arte. Y verba es cualquier discurso humano, sea filosófico, sea narrativo, sea un cuadro de Velázquez. La res y la verba rompen su unidad a finales del siglo XVIII y el humanismo entra en crisis. Cervantes está en un momento determinado en que algunas de las ideas fundamentales que van a suplir al humanismo todavía no han tomado cuerpo, pero ya no acaba de creerse muchas cosas que había aprendido junto a su maestro López de Hoyos. Por eso muchas veces encontramos que en Cervantes aparece, digamos, la burla irónica de los clásicos, como sucede, por ejemplo, en el capítulo de la primera parte del Quijote, donde dice, bueno, sí, tú di cualquier cosa, y después, si lo ha dicho Horacio, no sé, total es lo mismo. Es decir, lo importante no era que lo hubiera dicho Horacio, sino la relación entre esa afirmación y la realidad. Bien, pues eso es el Quijote. El Quijote, fundamentalmente, toda la obra de Cervantes, pero el Quijote sobre todo, es el intento de recuperar la identidad entre los discursos humanos y la realidad, en este caso social. De forma que tenemos un Cervantes pensador y tenemos un Cervantes artista. Cervantes está a la misma altura dentro de su mundo de un Francis Bacon, de un Galileo o de un Montaigne, sobre todo de Montaigne. Pero él no es científico, él no es filósofo,
Él no se dedica a la astronomía y a la física, por supuesto, porque la ciencia que hay en el Quijote pues es la ciencia normalita de aquellos días. Lo que sí hace es construir una serie de artefactos literarios, de relatos, de ficciones literarias que reflejan la misma actitud que se da en otros intelectuales europeos del momento que están intentando reconstruir las ruinas del humanismo. El Quijote es fundamentalmente un intento de superar las limitaciones del humanismo y crear un artefacto estético que sea capaz de describir la vida social, sobre todo la relación entre el mundo moral y la vida cotidiana. Como pensador, Don Quijote es fundamentalmente un humanista enloquecido. Fundamentalmente un humanista enloquecido. Cervantes identifica los libros de caballerías con el humanismo. Por ejemplo, en 2.22 aparece el primo humanista. Ojo, es uno de los pocos, si no el único, personaje del Quijote que no sabe que Don Quijote está loco. Y es un humanista, claro. ¿Y qué hace ese humanista? Pues escribe libros inútiles, lo contrario del Quijote. Pero además, en Don Quijote aparece por primera vez en la literatura una corriente que empezó a tomar forma a principios del siglo, a finales del siglo XVI, que es el escepticismo. El escepticismo en esos momentos es fundamentalmente una idea que se difunde por Europa, según la cual la percepción sensible no nos da la medida de la realidad. La percepción sensible nos engaña. Y por eso Don Quijote es un humanista enloquecido que confunde ventas con castillos y campesinas con princesas. Y además es curioso porque Cervantes se da cuenta de algo fundamental, lo cual implica que había pensado mucho sobre el caso. El criterio de verdad. Es decir, si la percepción sensible no es un criterio de verdad, ¿cuál es el criterio de verdad? ¿Cómo se fundamenta un discurso? Bien, en los capítulos 45 y 46, Don Quijote está en la venta y de pronto aparece la Santa Hermandad, que era una especie de guardia civil rural. Y llevaban un dibujo robot, que entonces también se hacían. Es ese el que ha robado la bacía. Y Don Quijote dice, ¿qué bacía? Pues si esto es el yelmo de Mambrino. Y además lo he ganado en una singular batalla dentro de la legalidad caballeresca. Por lo tanto, yo no estoy fuera de la ley. Y claro, el barbero dice, ¿cómo que el yelmo de Mambrino? Pues eso es mi bacía que me la ha quitado. Si el Lori estuvo a punto de matarme, me tuve que tirar de la mula. Y entonces, claro, que entonces viene lo de Sancho, baciyelmo. Hacen falta nuevas palabras para describir las nuevas realidades. Y Fernando, que es el personaje de mayor calidad social porque es noble y por lo tanto todos le hacen caso, dice, bueno, vamos a ver un momento. Puesto que no sabemos si es yelmo o es bacía, vamos a votar. Claro, evidentemente esto es porque al final queda en nada. Es un paso cómico. Pero imaginaos cómo se leía esto en la Inglaterra de David Hume, que estaba diciendo justamente eso, que la percepción sensible no era criterio de verdad. Entonces, ¿cuál es el criterio de verdad? Cervantes no profundiza en eso, porque no le interesa, pero el tema está presente, porque ha nacido en un momento en que esa idea se está generalizando en Europa y será el fundamento del discurso del método de Descartes, que ya está escribiendo en los años 30. Es decir, Cervantes está entre 1580 y 1630, aproximadamente ese es el contexto. Por cierto, escepticismo no significa ateísmo. Es simplemente una idea que está dirigida contra la ciencia aristotélica que estaba basada efectivamente en la percepción sensible.
Todo eso del ateísmo escéptico y tal surge en los ambientes más radicalizados de los filósofos franceses de la segunda mitad del siglo XVIII, el círculo de Diderot, el barón d'Holbach y sobre todo el impacto que tiene la Revolución Francesa. Pero ni Cervantes es ateo, ni Montaigne es ateo, ni Pedro de Valencia es ateo, que escribe una obra sobre la escuela escéptica. Era simplemente que habían descubierto esa idea en la antigüedad y por el mismo desarrollo del humanismo, que estaba poniendo de moda autores que antes no se leían, y les había causado sensación. Les había causado sensación y era una idea que se estaba extendiendo por toda Europa. Cervantes, por lo tanto, es una persona extraordinariamente sensible a las nuevas corrientes estéticas e intelectuales de finales del siglo XVI. Era una persona extremadamente bien informada y que sabía extraer. Es decir, Don Quijote en 1605 está de moda. Es un personaje que confunde ventas y castillos, porque tiene una percepción sensible que está perturbada por un conocimiento libresco. Todo eso aparece en muchos autores, Quevedo, Boccalini en Italia, Montaigne en Francia, de diferentes maneras. Unos escriben libros de filosofía, Cervantes escribe lo que llamamos novelas, Boccalini pues es un satírico, Quevedo también, y así sucesivamente. Pero era una idea que se estaba extendiendo. La prueba de que Cervantes ha reflexionado sobre esto es el final del capítulo 41 de la segunda parte, cuando le dice: a ver, Sancho, todo lo que tú has visto en Clavileño, que yo no me lo creo, si quieres me lo creo, pero entonces tú te has de creer lo que yo vi en la cueva de Montesinos. Es decir, hay un intercambio el criterio de verdad es en realidad un pacto social. La verdad es, digamos, el acuerdo al que lleguemos nosotros. Eso es una de las minas fundamentales de la gran posteridad cervantina. Y entonces lo que hace Don Quijote, ¿qué es? Por lo tanto, es reconstruir el binomio clásico-humanista, es decir, buscar un discurso literario al margen de la tradición clásica que sea capaz de describir las vivencias cotidianas de la sociedad. Por eso decir que en Cervantes no hay ejemplaridad, como decían los vanguardistas, con Unamuno a la cabeza, perdón, don Miguel, pero es que es así, ¿no? No tiene sentido. Decir que Cervantes es un esteticista es absurdo. En Cervantes la ética y la estética no se pueden disociar. No se pueden disociar. Todo discurso narrativo implica una ejemplaridad. Por eso, es decir, una descripción de la complejidad de la vida cotidiana. Una novela de tesis es una contradicción en los términos. Una novela de tesis no es una novela, será un sermón, del tipo que sea, pero no es una novela. En una novela no hay ni buenos ni malos, sino que hay, digamos, que pone de manifiesto la complejidad de la vida cotidiana y cómo se penetra de los valores morales que solo se pueden percibir en la vida cotidiana. Por eso, el Quijote es el Padre Nuestro de todos los novelistas, porque es cómo describir la vida cotidiana en términos de complejidad, no en términos de simplificación, sino en términos de complejidad. Y el currículum de algunos de los grandes novelistas, por ejemplo, Galdós, que pasa de las novelas históricas, las novelas de tesis y las novelas contemporáneas. Porque no hay ni buenos ni malos, sino contextos complejos, donde los personajes toman decisiones a partir de determinadas categorías morales. Pero Cervantes es también un artista, por supuesto, es el gran artista de la prosa de todos los tiempos.
y lo que hace, porque Cervantes es fundamentalmente un escritor muy experimental, es a partir de la primera parte del Quijote desarrollar 3 estructuras, por lo tanto 4, en realidad 5 con la Galatea, diferentes. Si el primer Quijote podemos considerar que es un marco narrativo cómico donde se introducen novelas intercaladas, esas novelas intercaladas pasan a las novelas ejemplares y la segunda parte del Quijote desarrolla las aventuras exclusivamente de los héroes Don Quijote y Sancho, mientras que el Persiles es volver a la estructura de la primera parte del Quijote, pero intentando y consiguiendo un equilibrio más afinado entre el marco literario y las numerosas historias intercaladas, que era lo que en la época se llevaba. Y el Persiles fue un gran éxito. Por eso no es broma cuando Cervantes dice, no, es que yo quiero que mi fama se fundamente en el Persiles, ¿no? Pero bueno, a ver, esto le pasa a muchos escritores, que ellos piensan que su obra principal es esta y resulta que todos los demás piensan que es la otra. Eso pasa a muchos escritores. Y muchos problemas de Cervantes han perseguido a muchos escritores, porque claro, Cervantes, por ejemplo, lo perseguía su fama de escritor cómico. ¿Le pasa solo a Cervantes? No. Le pasa también a Charles Dickens, que con los papeles póstumos del Club Pickwick había tenido un gran éxito y el hombre no se lo quitaba de encima. Y por eso escribe David Copperfield, Oliver Twist, Historia de 2 ciudades, porque quiere ser un escritor serio, no quiere estar encasillado en el modo cómico. Entonces aquí encontramos que, desde mi punto de vista, Cervantes, que es una persona especialmente reflexiva, sabe que no se puede repetir, que eso es la tumba de todo artista, repetirse, que es lo que pasa con Avellaneda, que se repite continuamente. Todos los discursos del Quijote de Avellaneda son repeticiones, todas son repeticiones. Entonces, en las novelas ejemplares se inventa un contexto narrativo sui generis que nunca se había dado. Es decir, una novela que escribe un personaje de las mismas novelas ejerce de marco narrativo. Caramba, ¿no? O sea que en las novelas ejemplares hay, al mismo tiempo, falta y está presente el marco narrativo. Bueno, eso son palabras mayores, ¿eh? Pero es que en la segunda parte del Quijote, Cervantes da un salto mortal extraordinario, porque resulta que hace la parodia de su propia obra. Asombroso. Y se pueden explicar muchas cosas, por ejemplo, desde un punto de vista estructural. En la segunda parte no hay novela. En la primera parte hay novelas intercaladas. Las novelas intercaladas son el aspecto trágico y Don Quijote y Sancho son el aspecto cómico. Aunque eso es muy discutible porque Don Quijote empieza siendo un personaje ridículo y poco a poco con Sancho se va convirtiendo en una especie de filósofo moral, evidentemente, ¿no? Siempre que no se hable de caballería resulta que es una persona extraordinaria que hace unos discursos. Entonces, en la segunda parte, al no haber novelas intercaladas y por lo tanto el espacio trágico, todo el peso recae sobre los dos personajes principales que tienen que desarrollar el aspecto trágico que antes eran las novelas ejemplares, las novelas intercaladas. Pero es que hay más, porque esto no lo ha hecho ningún escritor ni antes ni después. Cervantes hace una parodia invertida de su propia obra. Una parodia consiste generalmente en tomar un personaje serio y convertirlo en cómico. Eso es la primera parte del Quijote, que es en realidad un caballero, pues de broma, claro, pues no es un caballero, es un caballero cómico, ¿no? Eso es la parodia de los Amadises y compañía, ¿no? Pero en la segunda parte resulta que recoge a estos dos personajes cómicos y los convierte en personajes entre trágicos, sentimentales. Yo no sé si alguna vez se ha hecho esto en otras obras de la literatura occidental. No lo sé, pero me lo pregunto y no encuentro Es decir, hace una parodia de su propia obra, pero no contento con esto, hace una parodia invertida de su propia obra, convirtiendo lo trágico
en lo cómico en trágico. Bueno, hay que ser un artista de pies a cabeza para salir con bien, porque se dice que ningunas partes fueron buenas. No, pues sí, en Cervantes las segundas y terceras partes son las mejores. Bueno, en fin. Entonces, este Cervantes artista fundamentalmente se concentra en toda una serie de procedimientos, la ironía, la parodia, pero sobre todo algo que es fundamental en su obra y que va a ser absolutamente definitorio de la literatura moderna. De hecho, quien no sigue este camino generalmente ya no, es que ni siquiera se considera de literatura, sobre todo en el siglo XX y después de las vanguardias, y especialmente con las novelas, por ejemplo, del boom, que son muy técnicas. Cervantes busca la fundamentación endógena de la obra literaria. Es decir, Garcilaso escribe bucólicas. ¿Y cuál es la fundamentación? Bueno, pues que Sanazzaro escribió bucólicas y que Virgilio escribió bucólicas. Es decir, la fundamentación es externa. La fundamentación es la tradición literaria. En Cervantes, no. En Cervantes, la fundamentación es endógena. La obra literaria ha de valer por sí mismo. ¿Quién habla y por qué? Y ahí está la figura de Fidiamete Benengeli, los traductores, glosadores intercalados, etc. Y después, por ejemplo, el estilo irónico, porque claro, el estilo irónico, la ironía, como sabe muy bien, pues es una figura retórica donde uno dice lo contrario de lo que piensa. Y fuerza al lector a buscar la relación que hay entre las palabras y las cosas. Entonces, ¿dónde se ve fundamentalmente la estructura endógena, ¿no? Esa búsqueda de la estructura endógena? Pues sobre todo en el Quijote, pero también en el Coloquio de los Perros con mayor claridad. En unos minutos termino. Cervantes escribe el Coloquio de dos perros, pero no lo puede hacer eso. Después del discurso del canónigo, Cervantes no puede escribir una narración fantástica, porque en principio los perros no hablan. Y entonces, bueno, se inventa que lo ha escrito, es decir, está en un segundo nivel de ficción, pero eso no le contenta. Es decir, porque Cervantes podría haber dicho, bueno, Esopo escribió fábulas de animales, pues yo también, ya está, no pasa nada, ¿no? Eso no le contenta. Busca una fundamentación interna del discurso y entonces encuentra la manera de que un personaje El casamiento engañoso está escribiendo, es el autor del Coloquio de los Perros. Yo creo que eso es lo que intentaba él hacer cuando dice que quiere escribir la segunda parte de Galatea. Es decir, había descubierto que los niveles de ficción le permitían escribir cualquier cosa, fuera realista o fuera fantástica, porque era la forma de fundamentar desde un punto de vista endógeno el discurso literario y, por lo tanto, dar salida a una serie de discursos a una serie de narraciones que el discurso del canónigo no permite. Bien, hay que terminar. Yo me gusta terminar con unas palabras de Jorge Luis Borges en un momento en que está en la clínica de Boto en Buenos Aires en enero de 1955 y se acaba de quedar ciego. Y está reflexionando sobre su vida. Y entonces escribe unas palabras sobre Cervantes, sobre parábola de Cervantes y de Quijote. No es una errata, es así. No es Don Quijote, está así, y de Quijote. Harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en las vastas geografías de Ariosto, en aquel valle de la luna donde está el tiempo que malgasta los sueños y en el ídolo de oro de Mahoma que robó Montalbán, en mansa burla de sí mismo y de un hombre crédulo que, perturbado por la lectura de maravillas, dio en buscar proezas y encantamientos en lugares prosaicos que se llamaban El Toboso o Montiel. Para los dos, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue la oposición de dos mundos, el mundo irreal de los libros de caballerías, el mundo cotidiano y común del siglo XVII. No sospecharon que los años acabarían por limar la discordia. No sospecharon que la Mancha y Montiel y la magra figura del caballero serían para el porvenir no menos poéticas que las etapas de Simbad o que las vastas geografías de Ariosto.
porque en el principio de la literatura está el mito y asimismo en el fin. Fin. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Sí, ¿nos permite alguna pregunta? Sí. Las que queráis. ¿Qué opina de que el entremedio de los romances sea el germen de Sí, la novelita sí, corta? sí. Esto, en principio, sí, efectivamente, la tradición Ramón Menéndez Pidal lo puso efectivamente en el centro de la interpretación, es decir, venía a decir que la figura de Don Quijote había salido de un entremés, porque el comportamiento de Don Quijote, pues, es que es de... Es una vieja idea de Eugenio Asensio, que nunca escribió, porque era una persona extraordinariamente sabia, pero que escribía poco, que eso no es así. Que una lectura atenta del interés de los romances implica que quien lo escribió conocía la segunda parte del libro. Hoy yo he hablado con especialistas en la historia del entremés. Hoy, digamos, el consenso tiende a pensar que Eugenio Asensio lleva la razón, que es una derivación de Quijote. Muy bien. Más cosillas, venga. ¿Alguna anécdota nos puede contar de su relación con Francisco de Rico? Bueno, algunas de las ideas que yo he expuesto, aunque Rico no las pusiera, por ejemplo, la importancia de Diógenes el Cínico en la obra de Cervantes, que está de moda al principio. El coloquio de los perros se puede leer en clave, es el coloquio de los filósofos cínicos, que en la época significaba, no significa lo mismo que significa hoy cínico, significaba el coloquio de los filósofos críticos, porque el coloquio de los perros es un repaso de la sociedad española de la época, donde no queda títere con cabeza. Esa idea, por ejemplo, pues yo la recibí de Rico, aunque él no la desarrolló, pero que a su vez no era suya, sino que era del gran maestro del cervantismo y una de las personas que nos ha influido a todos los que hemos estudiado el Quijote, Edward Ryle, profesor en Glasgow. Sí, escribió Teoría de la novela en Cervantes en el año 62 y es uno de los libros fundamentales para entender el Quijote, todavía hoy. Yo lo he leído 2 o 3 veces, lo tengo subrayado, en fin, anotado, etc. Es un gran libro. Y él, en varios artículos, expuso la idea de que el licenciado Vidriera y sobre todo el coloquio de los perros, digamos que desarrollaban el pensamiento cínico. Diógenes el Cínico es el crítico de la sociedad en el mundo clásico, el crítico de la Atenas clásica, la Atenas de Pericles, ¿no? Y a principios del siglo XVII estaba de moda como, pues eso, como un filósofo crítico con la sociedad. Por eso yo digo que el coloquio de los perros es un título en clave, es el coloquio de los filósofos críticos, de los moralistas, ¿no?, contra la corrupción pública y privada de la sociedad española de la época. Bueno, son ideas que pasan de maestro a discípulo sin intervención de escritura, ¿no?, sin ninguna... Pero sí, en cuanto se lo pregunté, lo estuvimos comentando y tal, pues evidentemente me dijo que fuera por ahí, porque era una idea fundamental de Riley que había que desarrollar. Bien, pues... Juanma, hazle entrega de... si no hay más preguntas. Yo voy a hacer una, realmente, bueno, siempre se ha dicho que, obviamente, es innegable, ¿no?, que supone el Quijote la modernidad y tal. ¿Qué 3 o 4 puntales destaca usted, don Jorge, Que han influido en la modernidad? para que realmente sea Bueno, el principio, digamos así? Sí, la verdad es que, claro, el Quijote es una obra genial, cuando se dice genial, genial es un adjetivo que está desgastado porque se utiliza para todo, pero aquí es verdad. Hay tantos elementos que uno a veces no sabe cuál coger, cuál subrayar, a cuál dar más importancia, sea procedimientos retóricos, la ironía. Cervantes es el maestro de la ironía, ¿no?
Cuando, por ejemplo, Lope, él tenía una relación de amor y odio con Lope. Lope, claro, era la literatura con mayúsculas. Y en el prólogo de la segunda parte del Quijote dice, no, yo contra Lope no tengo nada, es más, lo admiro porque se sabe ganar al público y tal, y además admiro su actitud continua y virtuosa. Cuando todo el mundo sabía que Lope no solo era sacerdote, sino que estaba liado con varias señoras al mismo tiempo. Esa ironía la ha recogido en gran parte la literatura moderna. Sí. Y hay autores que admiran a Cervantes por la ironía, ¿no? Otros, pues por ejemplo, el personaje de Don Quijote, que es, por ejemplo, en Flaubert, Madame Bovary, es una derivación, pero hay muchas más de este tipo, ¿no? Todo lo que se llama el bovarismo. Otros simplemente hacen honran a Cervantes con citas directas o indirectas. Por ejemplo, si uno lee a Galdós, se encuentra a Cervantes por todas partes. Por todas partes, ¿no? Una gran admiración por el Quijote. Pero es que lo mismo pasa en autores rusos, por ejemplo, como Dostoyevsky, que consideraba el Quijote la obra más importante de todos los tiempos. O Tolstoy, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso digo que en buena medida, al menos en un 95-99%, la historia de la novela comienza con el Quijote y termina, porque todo lo demás son notas a pie de página. Madame Bovary, 100 años de soledad, ficciones, Rayuela, Niebla. Además de las razones que has expuesto de por qué escribió la segunda parte, un poco revisionando la primera, ¿hubo razones externas que te empujasen a... Desde mi punto de vista, sí. Se habla mucho de que él tenía un conocimiento, digamos, muy temprano de que se estaba escribiendo el de Avellaneda. Pero yo creo que las pruebas que se aducen son crípticas, no son evidentes. Y yo prefiero poner, al contrario de gran parte de la tradición cervantina, prefiero poner el acento en el desarrollo endógeno, interno del mismo Quijote. Y por otra parte, la evidencia de que él ha leído o sabe de la existencia de Avellaneda, pues realmente es que es muy tardía. Es muy tardía. Que realmente ya lo tenía desarrollado la segunda parte. Exactamente, y de pronto se encuentra con que, ostras, ha salido la segunda parte. Sí, bueno, ahí luego lo menciona y tal, pero bueno, es una el verano de 1614. Sí, pero lo tenía ya. Yo creo que sí, porque Cervantes era una persona que tenía un carácter muy fuerte, sobre todo en términos literarios, y miraba por encima del hombro a gran parte de los escritores de su época, empezando por... A otros los admiraba, como Quevedo, ¿no? Pero por ejemplo, desprecia abiertamente a Guzmán de Alfarache, cuando era la novela de éxito. El Rinconete y Cortadillo es una burla del Guzmán de Alfarache. Es decir, bueno, este señor ha escrito lo que él llama novela picaresca en 500 páginas. Pues yo lo haré en 20. Yo lo escribiré en 20 páginas. Ya está. Algo de maravilla. Es decir, Cervantes era una persona con un carácter fuerte, pero sobre todo con un carácter, desde el punto de vista de él como escritor, sabía que era una persona de gran valía, y yo no creo que escribiera la segunda parte porque sabía que se estaba escribiendo otra. Pero una vez que supo que existía esa segunda parte, evidentemente supongo que la leyó y pensó que este tío no sabe cómo llegar. Y la menciona y le da, bueno, hace la burla. La burla, exactamente. El Quijote de Avellaneda, está bien que estuviera escrito, está bien que nos haya llegado, aunque supongo que en su momento Cervantes cogió un cabreo que se subía por las paredes, porque te das cuenta de hasta qué punto Cervantes es tan superior, tan extremadamente superior a Avellaneda, que Avellaneda es como un crío que no sabe muy bien por dónde tirar, mientras que Cervantes lo tiene claro desde la primera línea. Entonces yo me inclino por, digamos, una visión, un desarrollo
propio, endógeno, intentando desarrollar los aspectos de la primera parte que en la primera parte estaban pensados como marco literario. Entonces, por ejemplo, Benengeli tiene mayor protagonismo, la familia de Sancho tiene mayor protagonismo. El mismo Sancho, según Salvador de Madariaga, se quijotiza, sí, se quijotiza, pero también aumenta su parte cómica. Y así sucesivamente, es decir, los elementos que en la primera parte acompañan a Don Quijote y que están pensados como marco literario cómico, en la segunda parte se multiplican. Y para esto no necesitaba Avellaneda. No necesitaba. Yo creo que estaría también la parte cómica. Sí, bueno. Pero además, desde mi punto de vista, o sea, es que sería una minusvaloración de Cervantes decir que necesitaba Avellaneda para escribir la segunda parte. No lo necesitaba. Cervantes era una persona que tenía es decir, es una persona, sobre todo después de ya antes, pero después del gran éxito universal de la primera parte del Quijote, era una persona con una gran conciencia de la valía de sí mismo y sobre todo de la superioridad que tenía sobre los demás digamos, en la literatura narrativa, ¿no? Lo que llamamos hoy novela y relato corto. Y escritores de la época como Quevedo tenían una gran admiración por Cervantes. En las últimas obras de Quevedo, escritas en la segunda mitad de los años 30, habla con gran admiración de su amigo Cervantes. Y Cervantes tenía una gran admiración por el joven Quevedo. O sea, era una persona capaz de discriminar, ¿no? Y yo personalmente no creo, es decir, es que sería rebajar a Cervantes, es que no necesita, y menos una narración tan mediocre como el Quijote de Avellaneda, que claro, Yaguno Amírola, de la Academia de la Historia, a principios del 18, dijo que, esto es de juzgado de guardia, dijo que el Quijote de Avellaneda era mejor que el de Cervantes, y hoy es conocido por esa afirmación, Yaguno Amírola. Yo, desde mi punto de vista, Cervantes no solamente no necesitaba la segunda Avellaneda, sino que él desarrolló su propio arte a partir de una reflexión sobre la primera parte del Quijote. ¿Querías preguntar? Sí, quería hacerle una pregunta que a mí siempre me ha inquietado. Realmente, si Cervantes no hubiera llevado a cabo la vida que le tocó vivir, ¿no?, con tanta tragedia, tanto desasosiego, hubiera podido escribir esta novela, que a mí me parece una novela, bueno, a mí es extraordinaria, ¿no?, una auténtica humanidad, una sabiduría, porque leyendo un poco la vida de Cervantes, ¿cómo es posible que una persona, bueno, era un chico, nunca he leído que tuviera unos estudios superiores, ¿no?, académicos, así muy dotados? El joven se marcha a Nápoles, el cardenal Roviva le ayuda, se enrola con la soldadesca, que fíjate tú qué ambiente, ¿no?, tan académico, después preso, luego, bueno, cobrador de impuestos, es decir, rodeado de un contexto, ¿no?, que quizá no favoreciese mucho pues esa posibilidad de llevarle a rentar, ¿no?, el hecho de ser, bueno, pues el padre de la novela contemporánea, con todos los recursos que ha citado, ¿no?, retóricos y demás, con esa capacidad de jugar con narradores dobles, triples, la novela dentro de la novela. Entonces, realmente es que va a ser la vida el mejor libro para aprender a narrar, porque es increíble, ¿no? Parece que no tiene mucha conexión, ¿no?, su vida tan simple, tan sencilla, para darle sí todo lo que ha dado, ¿no?, de cómo es el Quijote. Bueno, sí, esto es un problema que se ha planteado en la tradición cervantina, efectivamente. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El escritor no se forma en medios académicos. Y de esto hay incluso ejemplos modernos que llegarían a sorprendernos, como por ejemplo Juan Carlos Onetti, de familia humilde, que no pudo hacer el bachillerato porque no tenía dinero. Y sin embargo es uno de los grandes escritores uruguayos. Hay muchos otros casos. Shakespeare tampoco tenía estudios académicos. Es decir, el escritor se forma en la lectura. Cervantes es un fanático de la lectura. En el capítulo 9 de la primera parte dice aquella famosa afirmación
de que leo incluso los papeles rotos de las calles, ¿no? Entonces él además era una persona muy reflexiva. Cuando en 1587 lo nombran comisario del rey, él tiene un problema, no puede dedicarse a la literatura, no tiene tiempo, como otros escritores modernos, ¿no? Que, bueno, pues que no vivían de la literatura y tenían que sacar tiempo de donde fuera pues, para escribir lo que querían escribir. Entonces, parece ser que a partir de 1590 él se ha fijado en un género literario que es el relato corto, que sí le permite, después de una larga jornada al servicio del rey como comisario o como juez, él llega a la venta y escribe a lo mejor una escena de Rinconete y al día siguiente sigue. Bueno, porque es una narración de 15-20 páginas. Eso lo podía hacer. Entonces parece ser que en ese momento, ahora bien, a partir de 1600, por diferentes motivos, seguramente él ya no podía ascender en la administración de Felipe II, del último Felipe II, primer Felipe III. Parece ser que se retira a Esquivias y allí escribe la primera parte del Quijote. Entre aproximadamente quizá 1598, 1600 y la primavera de 1604. En el verano de 1604 el Quijote ya se conoce en algunas academias de Madrid y lo sabemos por la famosa carta de Lope que dice, bueno, sí, pues Cervantes, que es un poeta muy malo y demás, nadie alaba a Don Quijote. Entonces, Cervantes, yo creo que fue siempre un gran lector y que muchas de los problemas de la narrativa él, digamos que reflexionó mucho a lo largo de su vida. Y entonces esa reflexión la vertió finalmente a sus 54, 55, 56 años, cuando en Esquivias se retira unos años a escribir la primera parte del Quijote. Esa es mi opinión. Era una persona extremadamente reflexiva. Es lo que yo creo. No sabemos de dónde sacar el tiempo para leer tanto con la vida tan... Ya, pero sí. Porque era un lector apasionado. Era un lector apasionado. Ya digo, hay otros ejemplos que como están más cerca los podemos entender mejor. Por ejemplo, el escritor uruguayo Mario Benedetti era contable. Entonces, ¿qué hacía? En el tiempo del menú a mediodía escribió una novela. Además se sabe que escribió una novela a mano. Mientras que se terminaba el segundo plato, el hombre estaba escribiendo aquella famosa novela del señor que se enamora de la joven. Ahora no recuerdo, en fin. Y hay otros casos. Lope de Vega escribía mientras estaba comiendo. Había semanas enteras que no salía de casa, escribiendo. Salía solo para la misa del domingo. Entonces, Cervantes tuvo ese problema de que yo creo, desde mi punto de vista, de que no pudo dedicarse finalmente a la comedia y no se consideraba bien valorado como poeta, y entonces se fijó en un género que él sí que podía cultivar junto a sus, digamos, a sus trabajos. Sí, a sus trabajos como comisario, como juez ejecutor, y eso era el relato corto. Por eso yo, en principio, a mí me da la impresión de que hacia 1600 él quería publicar una colección de novelas y que posiblemente fue la intervención de Francisco de Robles que le dijo, bueno, a ver, reúne lo que tengas, pon algunas trazas para que se parezca un poco al Guzmán, porque esto es un negocio y te lo vamos a publicar. Y el resultado es la primera parte del Quijote, donde él hace un pacto, por así decirlo, entre lo que quería hacer y lo que le pedían que hiciera. Y entonces, por eso la primera parte del Quijote pues es como es, ¿no? Entonces, el escritor no se forma en medios académicos. Los medios académicos, aparte de la cultura general que te puede dar el bachillerato, pues bueno, tú vas a la universidad y te conviertes en médico, en economista, en historiador, en psicólogo, en abogado, en ingeniero, pero la inspiración estética surge de la propia personalidad. No te lo enseña nadie. Uno puede ir a esto que está ahora de moda, ¿no? Las escuelas de redacción, las escuelas. Bueno, no. Ahí aprenderás
lo básico, nadie le podía decir a García Márquez cómo tenía que terminar 100 años de soledad. Nadie. Lo tenía que adivinar él. Y Cervantes, pues, el escritor se forma en la lectura y sobre todo en la pasión por superar lo que lee. Es decir, yo lo voy a hacer mejor. Y eso, por ejemplo, es el Rinconete, ¿no? Cuando él lee, el Guzmán piensa, pero este hombre de qué va. Si eso yo lo hago en 15 páginas. 15 páginas me sobran. Y se ha escrito 500. Eso también lo pensaba Quevedo. Y por eso escribe el Busco. Sí, el Guzmán fue, por una parte, un éxito comercial y por otra parte fue recibido, digamos, con duras críticas por parte de los que en esos momentos estaban escribiendo. Sí. Y es eso, es decir, yo, para responder a su pregunta, yo creo que lo fundamental es considerar que el escritor no se forma en medios académicos, sino a partir de su relación personal con la literatura. Para ser un buen escritor hay que ser correcto. ¿Hay que saber? Hay que leer, Hay que leer, hay que leer. Correcto, sí. Hay que leer. ¿Cuánto le pudo influir su estancia en Italia? Sí. Ese germen de Sí. capacidad de lectura. Sí. Seguramente mucho, porque por ejemplo cuando él se va de, no sabemos por qué, a Roma, Roma en esos momentos era una especie de Nueva York. Porque, ¿qué pasa? Que Roma era una ciudad internacional. Allí había una gran colonia española, pero también una gran colonia francesa, una colonia italiana, una colonia alemana, una colonia... Y entonces llegaban noticias de toda Europa. Y este escritor, que no me acordaba antes, cuando está Cervantes en Roma, en esos momentos está también en Roma Torcuato Tasso, que es el teórico del poema heroico, del poema épico, que seguramente Cervantes conoció y después utilizó en el Quijote. Sí. Entonces, eso fue la gran escuela de Cervantes, la lectura y el conocimiento de la Italia de finales del siglo XVI, que en esos momentos era la vanguardia de la innovación estética en Europa. Y su imaginación ingenua. Bueno, y después, claro, evidentemente, la calidad de él como escritor, evidentemente, ¿no? Porque claro, es que, sobre todo Cervantes es, aparte del maestro de la ironía, el maestro del diálogo. Cuando leemos los diálogos entre Don Quijote y Sancho, es que, como había dicho Vargas Llosa, es que parecen más reales que muchas personas. Tenemos la sensación, ¿no?, de dos amigos que van por la Mancha, arreglando el mundo, hablando de esto, de lo otro, tal, y hablan de una forma que incluso parece que los vemos gesticular. Por eso a finales del siglo XVII el Quijote se publica con estampas, y ahí nace la gran tradición iconográfica del Quijote. En España también, pero también, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, bueno, Gustave Doré. Porque el Quijote, cuando ves a Sancho en la segunda parte que está a punto de comerse, y el médico, está diciendo Pedro Recio. de Recio Agüero. Recio significa mal agüero. ¡Apsi! ¡Apsi! ¿No? Claro. Entonces, te imaginas a Sancho, y así sucesivamente, ¿no? Lees, por ejemplo, como el pobre barbero, que se encuentra con un fantoche armado hasta los dientes que le sale allí. Entonces, son situaciones, es decir, Cervantes tiene la extraordinaria capacidad de crear criaturas complejas que nos parecen más interesantes, más complejos que muchas de las personas que conocemos en nuestra vida cotidiana. Eso es un comentario de Vargas Llosa a propósito de Madame Bovary, pero él lo extiende en general a las grandes obras de la literatura. Y Cervantes es el ejemplo paradigmático. El diálogo entre Don Quijote y Sancho es tan... parece que los oyes, parece que es que los oyes hablar, ¿no? Están ahí, ¿no? Sí. De hecho, cuando uno lee la primera parte del Quijote, con lo que se queda es eso. Con esos dos amigos que van por la Mancha, bueno, amigos a veces. Amigos a veces. Bueno. Bueno, sí, amigos. Los amigos, lógicamente, tienen que pelear. Sí, sí. Bueno, pues creo que si no hay ninguna... Hubiera sido fenomenal. ¡Ay!
la conferencia. Allí tienes. Pues un aplauso, ¿no? Sí. Juanma. Hazle ahí unas fotos. Y por supuesto vamos a darle, así que se levanta, por favor. Le vamos a dar entrega de este detalle, pues este detalle no, que es para nosotros pues como realmente el trofeo, la insignia de haber estado con nosotros y de agradecerle, porque ha venido desde Gerona, que parece que no, pero oye, hay unos kilómetros, aunque sea nadie, ¿eh? Lo vengo con mucho gusto. Ya, pero bueno. Muchísimas gracias. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Pero bueno. Ha sido un honor.